Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y a todos los amigos que están entrando en sintonía. Hoy día saludamos en toda parte del mundo a los que están pendientes a la palabra del Señor. El pastor Rafael Solano te habla, te saluda, te dice Dios te bendiga y que tenga un día muy hermoso en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos llevar una reflexión o una amplia reflexión sobre lo que es el tabernáculo y su santidad. Ahora en este momento usted en su pantalla está viendo fijo una maqueta de lo que es el tabernáculo desde la antigüedad. Más bien lo que viene siendo para nosotros hoy en día la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo establecida aquí en la tierra. Hoy vamos a disertar en esta reflexión sobre la necesidad de mantener santidad dentro y fuera de los templos del Señor. Queremos comenzar leyendo un trozo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo en el capítulo 26. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 30 y dice así: Y alzará el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También hará un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrá el velo debajo de los colchetes, y meterá allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrá la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa del lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Hará para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y hará para la cortina 5 columnas de madera de acacia, la cual cubrirá de oro con sus capiteles de oro, y fundirá 5 basas de bronce para ella. Bonita palabra del Señor. En este día vamos a hacer una oración antes de comenzar con esta gran reflexión de la palabra del Señor, la cual sé que será de mucha edificación para todos nosotros, para nuestras almas, porque hay grande necesidad en el mundo de conocer verdaderamente los principios de la santidad. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos a esta hora y bendecimos a cada uno de los hermanos y de los amigos que van a escuchar tu palabra, que van a escuchar la disertación de esta gran reflexión que es tu palabra, oh Dios. Sana a través de ella, concientiza, abre mente, ojos, Padre Santo, Espíritu de Dios, para que entendamos definitivamente, oh Dios, cuál es tu verdadero propósito de habitar tú, oh Jesucristo, en medio de tu tabernáculo, que es tu iglesia en estos días. Padre, gracias, y vamos a hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido sobre nosotros y abre los oídos para que tu palabra llegue, oh Dios, bien con poder a los corazones y a las almas que están necesitadas. Gracias te damos, Señor. Pues bien, vamos a hablar en esta noche, en este día, a esta hora, vamos a hablar del tabernáculo y la santidad. Cuando vamos a hablar del tabernáculo y la santidad, queremos llevar esta reflexión para que usted entienda
que eso que usted está viendo en su pantalla ahora mismo, en el tiempo del pueblo de Israel, cumplió con las instrucciones que Dios le dio por medio de Moisés. Cuando se terminó la construcción del mismo, dice la Biblia, que la gloria de Dios llenó aquel lugar y la nube que lo guiaba descansó sobre el tabernáculo. Tanto así que la gloria y la nube eran tan fuertes en aquel lugar. La gloria del tabernáculo no se encontraba en los materiales finos y delicados que se emplearon para su construcción, sino en la gloria del Señor en el tabernáculo. Sin su gloria, todo lo más estaría vacío. En Éxodo capítulo 29, 45, Jehová Dios decía: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Aunque Dios no habita en templo hecho de manos, Él buscaba en el tabernáculo tener un espacio físico con su pueblo. Él quiso acercarse más al hombre. Los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo lo ofreció una sola vez Cristo para la redención de la humanidad. Ahora Él es nuestro pan de vida y nosotros tenemos que alumbrar como los candeleros lo hacían en el tabernáculo día y de noche ante el mundo. Él fue el sacrificio perfecto para acercarnos al Padre. Ahora, por medio de Él, tenemos acceso al lugar santísimo. En Cristo se cumple ese sacerdocio perfecto y la limpieza del pecado por medio de su sangre. Él nos compró a precio de sangre y ahora no solo tenemos su gloria, sino también tenemos su Espíritu Santo. Son palabras y tenemos que entender que la santidad viene desde el principio de la creación de Dios. Y sabemos que Dios en todo momento, el Señor, ha querido tener un contacto directo con el hombre. Pero el hombre siempre ha dado la espalda al Señor. Desde el principio, Dios, Jehová Dios, ha venido tratando con nosotros los hombres de una manera especial y poderosa. Pero han habido una serie de inconvenientes y de problemas que han separado mucho al hombre de la presencia verdadera de Dios. Por eso hoy en día, dentro de lo que llamamos congregaciones o iglesias del Señor, casi en un 90% su presencia ya no se siente. Ustedes saben que el Espíritu Santo mora como moraba Jehová Dios en medio de este tabernáculo, pero hoy en día la gran cantidad de pecado ha separado al hombre de la presencia de nuestro Dios. Hemos llegado hasta tal punto donde hemos sacado al Espíritu Santo de las iglesias. Hoy en día las iglesias, la silla que le corresponde en aquel lugar santísimo al Espíritu Santo, se ha sacado de la iglesia y se ha colocado en el frente de ella. Cuando digo esto, me refiero a que el irrespeto, el pecado que ha ido levantándose en los lugares santos, en los lugares santísimos, en los lugares que tiene destinado para llevar la palabra, se ha corrompido. Ya no hay respeto por Dios. Ahora mismo usted encuentra a las iglesias bailando, llevando teatro, haciendo cosas indebidas delante de la presencia de nuestro Dios. Hombres malvados que están usurpando los lugares santos, los lugares santísimos, en pecado, en adulterio, porque hay muchos que no tienen pudor y sabiendo que su vida está mal delante de la presencia de Dios, toman esos púlpitos, toman esos lugares santos con ese irrespeto total a la palabra del Señor. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de respeto. Y parece que a la gente se le ha olvidado que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso, que es 3 veces
el poder y la grandeza. Por eso tenemos esta reflexión en este día y estamos viendo en su pantalla lo que es el tabernáculo de reunión, que traído a este tiempo tipológicamente representa la iglesia, la congregación de los hijos de Jehová, la congregación de los hijos de Jesucristo, o como usted le quiera llamar, la iglesia. Y hoy estamos viendo cómo se está moviendo el evangelio, que se le ha olvidado a todo el mundo que existe un orden. Y desde el principio Dios viene bregando con nosotros los hombres, porque desde el principio usted lo sabe, desde Génesis capítulo 1, cuando Dios formó los cielos y la tierra y vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y empezó el Señor a llenar la tierra, a darle la creación, a darle forma a lo que hoy es tierra en la cual vivimos. Pero el hombre es creado por nuestro Dios cuando dice hagamos. Desde el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de lo cual muchos se niegan a creer que es una trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo hagamos, en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oiga bien, dice el mismo Dios, pero no a la imagen y semejanza de nosotros, de nuestro cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Pero Dios desde el principio tuvo su gran anhelo, su gran ambición de hacer un hombre según su justicia, según su amor, según su misericordia. A eso se refiere cuando dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Pero por causa del pecado que todo el mundo conoce, sin ampliar la lectura bíblica desde Génesis, el hombre pecó desde el principio, y desde el principio se creó una gran separación entre nosotros los hombres, y cuando digo hombre también digo mujer, en términos genéricos. El pecado nos separó automáticamente de la presencia de nuestro Dios. El hombre tenía el propósito de vivir en el paraíso, tenía el propósito de vivir una vida plena, sin ningún tipo de inconveniencia como hoy lo estamos teniendo. Pero el pecado nos llevó a extremos grandes. Si usted se pone a ver, y sería un poco chistoso, si el hombre no hubiera pecado desde el principio, hoy nadie trabajara, hoy nadie pagara factura, hoy nadie pagara los biles, hoy no se pagaba electricidad, hoy no se tenía que comprar comida, hoy no se iba a tener la necesidad absolutamente de hacer esfuerzo. Pero dentro de esos planes de Dios era de que el hombre viviera sosegadamente y viviera en un paraíso conforme a su voluntad. El hombre pecó, se separó de Dios, y el hombre empezó a levantarse, pero nunca sin tener intención de hacer esfuerzo mínimo de volver a su creador, pecado sobre pecado, porque el dueño, el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, empezó a trabajar con la mentalidad, cauterizando la mente de los hombres desde el principio, perdiendo la santidad desde el principio, perdiendo el equilibrio desde el principio. Y el hombre empezó a hacer cosas para mostrar verdaderamente la maldad, la raíz que había adquirido, porque esa maldad no viene de Jehová Dios, vino exactamente de la contaminación y del pecado que Satanás había traído a través de Eva y llevada a Adán, el cual es responsable desde el principio, porque Dios lo dijo, de todo árbol que hay en el huerto comerán, mas del árbol del centro no comerán. Dios ha sido preciso, conciso desde el principio con nosotros los hombres, pero el hombre no ha querido escuchar la voz de Dios. El hombre desde el principio ha desobedecido a Dios, y estamos en el siglo XXI en lucha, contiendas y batalla, donde el hombre, el egoísmo, el pecado, el adulterio, la fornicación
es lo que más le agrada. Nos hemos separado de la presencia de Dios. Y nos recordamos porque son hechos repetitivos, porque lo dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, que un mismo hecho acontece a todo. Desde el tiempo, desde la antigüedad, desde el principio, el mismo hecho viene sucediendo y Dios haciendo un llamado al arrepentimiento, a que el hombre se arrepienta de todos los pecados, pero el hombre no ha querido escuchar la voz de Dios. Ese ha sido nuestro gran fracaso a través de los tiempos, cuando el hombre, ya cansado de pecar y creyendo que agotaba diferentes turnos en su ambición de tener, de llenar del egoísmo, pidió primero que se le colocaran reyes, pero el Señor sabía la mentalidad de cada uno y le concedió reyes. Pero el hombre, como todo niño, cuando tiene un juguetico, cuando se cansa del juguete, lo tira y trata de conseguir algo más adelante, algo que satisfaga sus deseos. Así, el hombre fracasó cuando pidió reyes y luego pide al Señor que le conceda de que tengan jueces. Dios vuelve de otra manera a tratar con el hombre en diferentes etapas. Y quiero decirle que Dios está bregando en diferentes etapas con el hombre, pero ha llegado la última etapa. Este es el último tiempo donde Jesucristo va a levantar la iglesia. Este es el último tiempo, los últimos minutos. Quizá usted esté escuchando este mensaje, esta gran reflexión, y en este momento la venida del Señor Jesucristo esté cerca, pero Dios quiere que usted en ese tabernáculo que usted le pertenece, en ese tabernáculo de santidad, usted se prepare, que usted esté llevando una vida santa delante de la presencia del Señor, que usted esté preparado, que usted deje la mentira, que usted deje el pecado, que usted deje el chisme, la murmuración, porque Dios está buscando ya que la iglesia se arregle, igual que como venimos disertando desde el principio en este tabernáculo de reunión. Dios mostró, luego que pidieron los reyes y los jueces, de que Él tenía el control de todas las cosas, y que Él le demuestra al hombre que siempre ha querido acercarse a nosotros los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra. Oiga bien, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo único que Él tenía por causa tuya, por causa mía. Lo único, el único Hijo, para que tú y yo fuéramos salvos. Pero seguimos haciendo y deshaciendo. Cada día nosotros seguimos crucificando a Cristo. Cada día con nuestra actitud, con nuestro pecado, seguimos crucificando al Maestro en esa cruz. Hay un orden bien establecido, porque Dios, cuando quiere morar con su gente, con su pueblo, con el hombre, Él establece un orden. Dios no mora en vaso sucio. El Señor no mora en templo hecho de manos de hombre. Dios está buscando que se santifiquen los templos. Dios está buscando que se santifiquen los pastores. Dios está buscando que se santifiquen los evangelistas. Dios está buscando que se santifique el pueblo laico. Dios está buscando que se santifiquen las misioneras. Dios está buscando de que ya hoy se deje de pecar. Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha, que digan la verdad. Dios está buscando hombres que le digan al pecado, pecado. Dios está buscando hombres en este tiempo que le digan al diablo, diablo. Dios está buscando hombres valientes, decididos, porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Dios está buscando hombres valientes que se atrevan a arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Hoy se han levantado hombres malvados. Hoy se han levantado hombres que se han alejado de la presencia de Dios. Hoy se han levantado hombres en los templos
como dice en Primera de Juan en el capítulo 3, que hay hombres que se están sentando en los templos de Dios, haciéndose pasar por Dios y que lo adoren como a Dios. Oigan, hasta dónde está llegando el tabernáculo de Dios, o sea, la iglesia. La santidad de Dios se ha perdido hoy en día y hay una necesidad grande de hombres que se pongan en la brecha, que hablen esta palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán, dice la palabra del Señor. Dios tiene un orden y en eso estamos en la gran reflexión de hoy. Por eso usted está viendo el tabernáculo. En aquel tiempo había orden para Dios llegar a ese tabernáculo. En aquel tiempo, en la antigüedad, el hombre pecaba, pero no tenía al Espíritu Santo como tiene tú y yo hoy en día, que si no fuera por ese Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Pero aquel tiempo, en aquel tabernáculo, el pueblo de Israel se reunía con Dios en aquel tabernáculo. El tabernáculo de reunión, como se le llamaba anteriormente, y sigue siendo el tabernáculo de reunión de Dios con los hombres, de Dios con su iglesia, de Jesucristo con la iglesia, con la novia, con la cual va a venir a levantar esa iglesia. Ya pronto va a levantar Jesucristo a la novia y habrá en aquel día una cena y habrá una boda para él reunirse nuevamente con los redimidos. En el tabernáculo de reunión, en el tiempo de Moisés, dado la dureza, dado el pecado extremo de los hombres, existía el sumo sacerdote que usted está viendo en su pantalla. Y usted está viendo también todas esas cabañitas rojas que usted ve alrededor. Así habitaba el pueblo de Israel en cabaña. Y tenían que tener obligatoriamente, para ello poder seguir caminando, siempre el tabernáculo en medio del pueblo. Era un pueblo que estaba bien organizado, pero si bien estaba bien organizado, era un pueblo rebelde, un pueblo que no quería buscar la presencia, no quería obedecer los preceptos y los mandamientos de Jehová, y por eso se le puso aquel sumo sacerdote. Pero oiga bien, aquel sacerdote ofrecía sacrificio delante de Jehová Dios por cada uno de esos que estaban en cabañas. Pecaban y traían el holocausto. Traían quizá un becerro, un macho cabrío, traían un animal para que Dios perdonara su pecado. Oiga, hermano, cómo era en aquel entonces tener que sacrificar animales para que Dios perdonara tu pecado. Aquel sumo sacerdote era el único que podía entrar a aquel lugar. Y fíjese bien, mirando la figura que usted tiene en su pantalla, lo primero que se encontraba era el lavacro. El lavacro era el altar donde se lavaban las manos. Luego que hacían el sacrificio en la fuente, en aquel sacrificio donde había leña, donde había fuego y se quemaba la grosura del carnero, para llevar esa grosura para presentársela a Jehová Dios. Pero aquel sumo sacerdote tenía que lavarse las manos por aquel sacrificio. Oiga bien, y cuando llegaba y se lavaba las manos, cruzaba hacia ese lugar que usted está viendo, en el medio de esa casita que usted está viendo, que le llamaban el lugar santo. En aquel lugar existía la mesa de los panes, existía el espejo de bronce, donde aquel sumo sacerdote iba y se paraba delante de aquel espejo, porque no podía tener ni una mancha en su vestidura, no podía tener ni una manchita del humo negro de cuando salía de la fuente del sacrificio. Tenía que revisarse muy bien para poder entrar posteriormente del lugar santo al lugar santísimo. Pero oiga bien, sin hacerle muy larga, porque muchos ya conocen el tabernáculo, llevaba en su túnica una campanita abajo,
y llevaba una soga, un lienzo bien largo, porque solamente él entraba al lugar santísimo. Y esa nube que usted está viendo donde dice tabernáculo era cuando la presencia de Dios bajaba al tabernáculo. Cada morador de aquella cabaña no podían acercarse, solamente sacaban su cabeza y veían cuando la nube de Jehová llegaba al tabernáculo. Aquel sumo sacerdote entraba a la última parte donde estaba el arca de pacto de salvación, una cajita con serafines, con querubines, una cajita de madera enchapada en oro. Y dentro de aquella cajita la tabla de los 10 mandamientos. Así llegaba la presencia de Jehová, que es el lugar santísimo. Pero quiero decirte una buena noticia. Asimismo es nuestra vida delante de la presencia de Dios. Aquel sumo sacerdote llegaba y si tenía mancha, si tenía arruga, si tenía mancha de sangre de los carneros, caía muerto delante de la presencia de Dios. Y era sacado por aquella soga que tenía atada a su cintura. Pero los de afuera se daban cuenta que él caía cuando la campanita dejaban de sonar. Mientras él estaba delante de la presencia de Dios, la campanita estaban sonando. Inmediatamente caía muerto, porque estaba mal delante de la presencia de Dios. La campanita dejaban de sonar y lo sacaban muerto del lugar santísimo. Con esto vemos hoy que viene siendo la misma representación de la vida de nosotros los cristianos, de la creencia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, del respeto y de la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor, la cual tenemos que tener. Hoy en día el sumo sacerdote Jesucristo se hizo un solo sacrificio, no mucho, de mucho carnero. Hoy no habitamos en cabañas. Hoy tenemos la facilidad de entrar al lugar santísimo porque el velo se rasgó, dice la palabra del Señor. Pero estamos abusando de todas estas libertades porque Cristo vino a hacernos libres. Dice que la unción pudre el yugo y ya el yugo de nosotros fue quitado. Pero van pasando los años, van pasando el tiempo. Todas las señales están cumplidas. Todas las señales están cumplidas. Lo dice en Mateo 24 y usted lo ha leído bien claro. Habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestilencia por todo el mundo, habrán catástrofes. Mira, hermano, ya todas las señales están cumplidas. El sumo sacerdote hizo un solo sacrificio por ti y por mí. Pero la santidad de Dios se ha perdido en los templos. La santidad de Dios se ha perdido en la adoración y en la alabanza al Señor. Se ha levantado una generación, como dice la palabra, una generación de víbora, una generación de irrespeto, una generación que no tienen conciencia de lo que están haciendo. El mismo Jesús lo dijo desde la cruz del Calvario: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. La santidad conviene a mi casa. En aquel tiempo ellos corrieron, pecaron, sometieron a prueba a Dios, reclamaron delante de la presencia de Dios y Dios, aún ellos siendo malos, Dios mismo le premiaba, Dios mismo le bendecía, porque ese es el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo, que aún alguna vez estamos fallando, estamos en pecado, nosotros somos bendecidos por el Señor. Qué misericordia tan grande, qué nombre tan grande, qué lección tan grande nos da su palabra. Moisés guió a aquel pueblo por el desierto.
Y el pueblo se quejaba de Moisés, se quejaba de Dios, porque el pueblo esclavizado había sido sacado de Egipto y era llevado a una tierra mejor que fluye leche y miel. Pero en el camino de ese desierto, oye hermano, oye lo que pasó. Aquel pueblo empezó a murmurar. Así hoy en día se ha levantado una gran murmuración. Se ha levantado el chisme, se ha levantado la guerra entre los hermanos como perros y gatos. Se ha levantado Satanás en contra de los hombres de Dios. Se ha levantado Satanás como un gigante. Se ha levantado y ha engañado a muchos, porque a muchos se le olvidó que la palabra de Dios es clara. Dice, acercaos pues a Dios y resistir al diablo y él de vosotros huirá. Pero verdaderamente esa revela fórmula. Ministros cayendo en fornicación, pastores cayendo en adulterio, evangelistas predicando la palabra de Dios en adulterio, en pecado, evangelistas que verdaderamente no se están metiendo con Dios y están ministrando la palabra de Dios. Y piense usted que un evangelista y un pastor de esto se representa como aquel sumo sacerdote, pero por la misericordia de Dios hoy no han caído muertos en los templos. Pero yo tengo que decirte algo: todos ellos que están predicando esta falacia, todos aquellos que están predicando en pecado, están muertos en delitos y pecados, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Camino a aquella funeraria, camino al cementerio, todo aquello que están violando la palabra del Señor, porque sin santidad, la palabra es santa, la iglesia es santa, el lugar santísimo se respeta, y lo que menos hay es respeto a la casa de Dios en estos tiempos. Se han hecho muchos inventos dentro de la casa de Dios. Se le ha olvidado que es el templo, es el tabernáculo de reunión de Dios con los hijos de Él. Se le ha olvidado a muchos que su casa es una casa sagrada. Jesús mismo llegó a su casa, llegó al templo, y dentro del templo encontró a los cambistas. Dentro del templo encontró muchos sinvergüenza. Dentro del templo encontró muchos que estaban tirando baraja, jugando juego de azar, juego ilícito. Y cuando el Señor llegó airado dentro de su propio templo, dentro de su propia casa. El Señor azotó con ira, azotó y dijo: mi casa es llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas son palabras de Dios, no son palabras de hombre. Y hoy en día el tabernáculo, la congregación de los hijos de Jesucristo, ha sido socavada, ha sido invadida por hombre malvado, hombre comerciante, porque hoy lo que hay es mucho comerciante levantando templos para engañar a los hermanos. Tenemos que abrir los ojos. Dios es un Dios santo. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo el hombre cosechará. Tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que ponernos a velar. Se tienen que levantar hombres santos, se tiene que levantar mujeres santas, porque lo he dicho ya muchas veces, se ha perdido ya el respeto. Ya no hay hombres que oren, no hay hombres que se metan con Dios. Y veo que hay muchos que están hablando en estos días de la necesidad de que se hable la palabra como es, que se hable la palabra de verdad. Dice la palabra en Proverbio 23, compra la verdad y no la venda, la sabiduría y la inteligencia. Y eso es lo que menos hay. Lo que hay es muchos hombres vendiendo la palabra, evangelistas vendiendo los mensajes en los púlpitos, una gran cantidad, una proliferación de cantantes mundanos carnales subiéndose en los lugares santos, disque adorar y bendecir el nombre de Dios. Pero oiga bien, te lo digo bien claro, que el que practica tales cosas no es un hijo de Dios. La iglesia necesita ser limpiada en estos tiempos.
La iglesia necesita ser santificada en estos tiempos. Se ha levantado una ola diciendo ahora que nada es nada, absolutamente que nada es nada. Oye bien, que las mujeres pueden usar los pantalones. Oye bien, otros dicen que Dios lo que mira es el corazón, pero yo quiero decirte algo. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos constituidos alma, cuerpo y espíritu para Dios, y que si solamente el Señor le interesara el corazón, no hubiera hecho solamente corazón. Se hubiera olvidado de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Aquellos que hablan eso están equivocados. Aquellos hombres carnales, malvados, mundanos, son los que están proliferando, y tenemos que levantarnos en contra de esa corriente que hoy no se quiere obedecer la doctrina santa. En aquel tiempo, en el libro de Jeremías 6:16, el hombre tan malvado como están caminando muchos hombres malvados, hombres sin llamado, apóstoles sin llamado, pastores que no tienen llamado, pastores que se están nombrando ellos mismos. Pero oye bien, bien claro, yo se lo digo a todos estos pastores sin vergüenza que están tomando los púlpitos, que Dios va a levantar una generación de pastores que le duelan sus ovejas, no esa generación de pastores, megapastores con megatemplos, donde los que están pelando las ovejas, cogiendo la mejor lana y comiéndose la mejor carne. Eso es lo que se está dando hoy en día, pero no se levantan hombres valientes, no se levantan hombres con poder, porque se están dejando meter miedo de Satanás y su demonio, y estos hombres malvados se levantan en contra de la santidad, se levantan en contra de los hombres que predican la verdad, y es tiempo ya de decirle al diablo que se quite del medio. Este es el tiempo, siervo, sierva, hermanos en Jesucristo, ya no le siga escuchando la palabrita a ese perro satánico, porque él quiere apartarnos de la verdad, él quiere meternos terror. Se tiene que levantar hombre valiente como Elías, se tienen que levantar hombre valiente como Eliseo, se tienen que levantar hombres que hagan guerra espiritual, se tienen que levantar hombres que se unan, iglesia, con el mismo propósito. Oh, bendito sea Dios. Ese es el tiempo ya, porque la iglesia se va. Que usted esté esperando sentado, que usted esté esperando oyendo cuentos de calle, porque eso es lo que se está levantando ahora. Usted ve los medios publicitarios, la televisión, la radio, que ya no se puede oír, porque todas las estaciones de radio lo que están pidiendo dinero a las personas. Bendito sea Dios. Eso es lo que están haciendo, un comercio. La gente no quiere escuchar la radio, la gente no quiere ir a las iglesias, porque oye bien, se están quedando la gente en sus casas. Se está quedando el cristiano en su casa deprimido. Otros ya se han apartado de la fe, otros están fríos ya, y sin embargo hay una gran cantidad de hombres tibios que están circulando entre los templos, y dice el Señor en Apocalipsis que los tibios Él los vomitará de su boca. Es mejor que usted sea frío o que usted sea caliente, uno de los dos extremos, pero usted no esté en el medio, sea un hombre tibio. Eso es lo que hoy hay, mucha gente tibia, mucha gente malvada, mucha gente con buenos trajes, mucha gente con buenos peinados, mucha gente con templo grandísimo, mucha gente invirtiendo dinero en el negocio, en el business del evangelio, porque hoy es de moda ser cristiano. Hay mucha gente que andan de moda, visten falda larga, andan con Biblia, hombres también que tienen colbatas y que glorifican el nombre de Dios, porque es una moda que se ha establecido. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a la senda antigua. Dije anteriormente que en Jeremías 6:16, el mismo Dios hablando con el hombre, el mismo Dios tratando otra vez de habitar entre los hombres, porque aún sea caminando, aún sea cuando tú estés en tu trabajo, aún sea cuando tú estés en la oficina, cuando estés en tu casa, donde quiera que tú estés, el Señor está tratando contigo. Párate, dice el Señor. El Señor quiere que escuchemos su voz, pero no nos paramos. Y dijo: paraos en los caminos, parado
en los caminos. Oye bien, son muchos caminos. Párate en el camino. Este es el tiempo, evangelista. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo, este es el tiempo que tú estás escuchando esta palabra poderosa. Este es el tiempo que le diga, párate ya al que tú veas con autoridad, porque la palabra tiene que ser disertada con autoridad. Si tú no tienes autoridad, el diablo juega contigo. Hay que levantarse los hombres verdaderos, los que tienen el llamado. Levántate ya, no estés esperando más tiempo. Se tiene que levantar el hombre, porque en aquel tiempo dijeron, y meditad cuál es el verdadero camino, y transitar por la senda antigua. Senda antigua no es la falda y el pantalón solamente, eso es santidad también, pero transitar por la senda antigua es volver otra vez a ese contacto, es volver otra vez a tocar al Señor, es volver otra vez a través de los cánticos, alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios, volver a tocar a Dios con aquella alabanza, volver a tocar a Dios, a mantener una comunión íntima con Dios a través del clamor, a gemir, a llorar delante de la presencia de Dios. A eso no ha llamado Dios, a eso se llama senda antigua. Y aquel hombre en el tiempo de Israel dijeron, no iremos. No iremos. Así se comporta el hombre dentro del pueblo de Dios en estos tiempos. No queremos hacer la voluntad de Dios. Lo que queremos es esos shows, esos entertainment que se están subiendo en las iglesias, a toda esta doctrina falsa del G12, a toda esta doctrina falsa de creciendo en gracia, y se han levantado tantos pequeños anticristos, tantos falsos profetas diciendo que son el Cristo, que son esto, que son aquello. Falso profeta diciendo hoy que de todos los concilios son apóstoles. Mentira del mismo diablo. Tenemos que cortar este relajito. Tenemos que levantarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice también la palabra del Señor, sé santo como yo soy santo. Eso es lo que dice la palabra, sé santo como yo soy santo. Se han levantado mucho en contra de nosotros los que hablamos de santidad. Nos dicen anticuado, nos dicen viejito, nos dicen religioso, nos dicen rajatabla, pero con todo y eso yo sé que el Señor nos levantará. No tengo miedo, y denunciamos el pecado a como dé lugar, porque hay que denunciar el pecado. Usted no se va en pecado, y si alguien quiere servirle de piedra de tropiezo, dice el Señor bien claro en su palabra, que Él no escogió los ángeles, ni aún los ángeles del cielo le está destinado esta predicación de la palabra. Es a nosotros. Desde el principio hizo al hombre dueño, Señor, amo de todo su creación, y nosotros somos los que tenemos que predicar esta palabra. Es tiempo de que se levanten esos hombres que están sentados, que se levanten esos hombres que le están haciendo mucho caso a Satanás y su demonio, aquellos hombres y mujeres de Dios que le están haciendo caso a quienes le están haciendo la guerra, aquellos liberales irresponsables que también atacan a diestra y siniestra porque tienen recursos. No le tenemos miedo a liberales, no le tenemos miedo a los carnales, no le tenemos miedo a los mundanos. Tenemos que hacerle frente porque son embestidas, son miembros y son socios del 666. Son personas que están aliadas al mismo diablo, y nosotros tenemos que levantarnos con toda la autoridad y con toda la sabiduría que Dios nos da. Tenemos que levantarnos y empezar a decirle a la gente que viene un rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Viene Jesucristo a la tierra a buscarla, pero la gente está perdida porque ahora mismo se está enfocado en otra cosa, se está enfocado en cuánto congreso hay. Yo quisiera saber
en la palabra del Señor cuando Jesucristo tenía congreso de sanidad, cuántas veces tenían congreso de liberación. Ahora se ha levantado esa falacia, esa mentira, que para todo es un congreso, para todo es un encuentro, que es donde usted tiene que dar 150, 200, 300 pesos. Hoy se ha inventado el cuento porque la gente anda corriendo de arriba para abajo y se está yendo supuestamente a una montaña. Y te quiero decir que esa es una vertiente última que Satanás ha levantado. Muchos cristianos corriendo a los montes. Veo el otro día en la internet una pastora que se interna en unos montes y se cree que ella es más santa porque está en el monte. Y no es malo de ir a un monte, pero el monte santo, usted solamente tiene que encerrarse en su habitación. Hay muchos que dejan sus iglesias para ir a centros vacacionales, a pagar 300 pesos para encontrarse con el Señor, para retirarse con el Señor. Usted se puede retirar con el Señor en cualquier lugar, hasta debajo de un árbol usted se puede retirar con el Señor. No hay necesidad de estar gastando dinero, porque en el tiempo de Jesucristo no se veía que nadie iba al monte. Hoy en día el evangelio ha sido cambiado. Y no el evangelio ha sido cambiado, la situación que ellos llaman evangelio lo han cambiado. Ya el Dios de ayer, de hoy y de siempre ha cambiado. Ya este Dios está atrasado para muchos. El que le están hablando de que la gente no está ayunando, la gente no está vigilando, la gente no está haciendo silicio, la gente lo que está siendo engañada por el mismo diablo. Que el Señor los reprenda. Tenemos que levantarnos. Tenemos que buscar la presencia de Dios en medio de nuestro tabernáculo. Dice la palabra del Señor, y en esa figura que usted está viendo en su pantalla, dice que esos atrios existían por fuera del tabernáculo. El atrio era la separación, el espacio, el callejón, la callecita, como usted le quiera llamar, la vereda que había entre el tabernáculo y aquellas cabañas donde habitaba el pueblo de Israel. Es necesario estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ello. Así dice la palabra del Señor. Es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ello. Aunque sea eso, estar en los atrios de la casa de nuestro Dios, porque hoy en día, por tanta falacia, por tantas mentiras en los púlpitos dentro de las congregaciones, muchos se han apartado por haberse levantado pastores en contra de los hermanos, por estar abusando, por tener exceso de abuso y de poder. Han sacado mucha gente dentro de los templos. El propósito del tabernáculo de reunión en este tiempo es reunirnos. La palabra del Señor establece bien claro en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el versículo 15, donde dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados a los cielos, y allí celebraremos aquella boda esplendorosa con el Señor, la novia, la iglesia, la purificada, la santificada por la sangre de Cristo, se une en las nubes, porque muchos creen que Jesucristo va a pisar la tierra. Jesucristo no va a pisar la tierra está contaminada, Él no va, porque dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, que Él ascendió a los cielos. Y aquel ángel le decía: oh varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese que ustedes ven subir, ese bajará. Pero Él bajará hasta las nubes, y allí se reunirá con su pueblo santificado, con aquellos que no tuvieron en lucha, en dificultades, en murmuración, en chisme, que no dividieron iglesia, que no dividieron grupo, aquellos que perdonaron, aquellos que no tienen rencor, aquella gente que están bien, su corazón limpio, se van
o nos vamos a reunir con el Señor. En el versículo 18 dice bien claro: alentaos los unos con los otros con esta palabra. Cuando en el versículo 18 de 1 de Tesalonicenses 4 dice alentaos, es que estemos en los templos, pero es para eso, alentarnos. La palabra alentar para muchos quiere decir una cosa, pero es reunirnos, comunicarnos, exhortarnos, compartir, como usted lo quiera decir. Pero hoy no hay compartimiento entre los hermanos. Hay odio, mucho odio y mucha contienda dentro de los templos. Muchos van buscando alivio y buscando la presencia de Dios. Pero como el tabernáculo anteriormente, y yo te digo que esto es una mala noticia. Nosotros como sacerdotes, como príncipes de Dios, no podemos entrar al lugar santísimo teniendo enemistad, teniendo división, chisme con nuestros hermanos. Porque si no, nuestras ofrendas no son agradables delante de nuestro Señor Jesucristo. Ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano y luego tráele la ofrenda. No es el dinero solamente la ofrenda, traer la alabanza, porque hay alabanza que están contaminada, hay adoración que están contaminada, hay muchos que se jactan con su boca de alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, pero están en pecado, están en adulterio, están en fornicación, están en desobediencia, no están cumpliendo con la santidad y ellos alaban y bendicen a Dios con esa misma boca. Viene un momento muy difícil para la tierra. Viene el momento de la gran tribulación para este mundo. Muchos creen que la iglesia, y se está diciendo equivocadamente, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. El que lo cree pasará usted. Pero no es verdad que luego que el Señor, a precio de sangre, y usted con obediencia, y usted en santificación, el Señor va a ser injusto de dejarlo en la gran tribulación, pasando trabajo sin el Espíritu Santo. Se quedará un grupo en la gran tribulación sin Espíritu Santo, y oiga bien, le van a mochar la cabeza. Va a perder la cabeza para poder ser salvo. Si usted quiere ser uno de esos, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted no quiere ser de eso, en este día vamos a arreglar nuestra vida delante de la presencia. Dios quiere ese tabernáculo de reunión con los hombres. Dios se quiere reunir en el último y gran tabernáculo, que es el levantamiento. Él se quiere reunir con la iglesia, pero Él se quiere reunir con la iglesia santa para llevarla inmediatamente a cenar al trono de Dios, al tercer cielo. Allí vamos a pasar y allí nos vamos a reunir y allí vamos a vivir por un tiempo con el Señor y nos vamos a preparar porque vamos a formar parte de lo que se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que descenderá a la tierra, y con Jehová mismo brillando, el gran rey, el gran príncipe, ese hombre grande en su trono, en medio de su pueblo santificado, diciendo santo, como los 24 ancianos, día y de noche, santo, 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 santo es el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos, y habitaremos en medio de ese tabernáculo por todos los siglos de los siglos, y Dios reinará en medio nuestro, como dice en Apocalipsis, y ellos serán mis hijos. Así que prepárate, santifiquémonos, que te digan lo que te digan loco, que te digan religioso, pero tenemos que vivir la sana doctrina, tenemos que vivir la palabra tal y como está, porque pasarán el cielo y la tierra, pero esta palabra nunca va a pasar. Aunque el diablo se levante, el Señor levantará bandera por ti y por mí. Él va a levantar esa bandera, Él va a pelear por nosotros.
Él va a pelear por su pueblo. Por eso está haciendo este llamado de último día, de último momento. El Señor Jesucristo está con su pueblo. Se lo dijo desde anterior, pero hoy en día vuelve y lo repite. Y le dijo a Josué: solamente, oye bien, solamente te mando que te esfuerce y sea valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Se lo dijo al pueblo anteriormente, se lo dijo a aquella gente desobediente, pero no todo el mundo obedecía, no todo el mundo estaba pendiente del Señor. Y en aquel tiempo habían hombres que sí oían la palabra, que sí oían la voz de Dios. Este es el tiempo de que habitemos en el tabernáculo de Dios, que se llama Jesucristo. Este es el tiempo que sensibilicemos. Este es el tiempo de descauterizar nuestra mente. El Señor quiere cambiar muchos corazones de piedra por corazones de carnes, por corazones sensibles, que adoren, que bendigan el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere levantar la iglesia santificada. Hasta aquí hemos llegado el tabernáculo de Dios y la santidad, para que nos preparemos, para que estemos listos, porque tú no sabes si a esta hora que está escuchando este mensaje venga el Señor y nos levante. Yo adoro, yo amo su presencia, yo sé que usted le ama, que usted adora su presencia. Salga corriendo, dígale a todo el mundo que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo viene, que no dura mucho, que es cuestión de segundo en el reloj. Se pierde las almas, pero se pierde por culpa de nosotros. Tenemos que salir, dígalo en la oficina, dígalo en el trabajo, no se canse, aunque le digan loco, aunque lo persigan, diga la palabra, usted solamente dígala, porque el Señor va a hacer la obra, la buena obra que el Señor ha comenzado en usted, en mí, en la iglesia. Él la va a terminar, pero solamente usted diga la palabra, solamente usted haga la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Olvídese que si aquel no quiere, no escuche, no preste oído, ponga solamente el oído a la palabra del Señor. Él está levantando su pueblo, y los santificados van a vivir en el paraíso. Los santificados, no tenga miedo, no tengamos miedo, porque el Señor mismo tiene grandes bendiciones para nosotros. Él tiene control de tu vida, Él tiene control de tu familia, Él tiene control de la iglesia. Solamente abre los ojos, como le dijo Eliseo a Giesi. Y Giesi decía: mi Señor, mira qué multitud tan grande, y nosotros solamente somos dos. Y le dijo Eliseo a Jehová: Señor, ábrele los ojos a este hombre, para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios te bendiga, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Santidad por dentro y por fuera, sin la cual nadie verá al Señor. Shalom, Adonai, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado.